vamos a hablar de COVID-19, de las vacunas que siguen llegando a nuestro país, de cómo avanza este proceso de vacunación. Saludamos al doctor Germán Escobar. Él es jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor Escobar, gracias por atendernos. Un feliz martes. Feliz martes, buenos días. Bueno, ayer teníamos la noticia, 117.000 vacunas de Pfizer que llegan a nuestro país, el primer lote que llega del mecanismo COVAX. Y algunos sectores dijeron, bueno, por fin llegaron las del mecanismo COVAX. Son muy pocas, pero yo creo que es importante resaltar que Colombia es el primer país de la región que recibe estas vacunas del mecanismo COVAX. ¿Por qué es el primer país? ¿Qué debía tener listo Colombia para ser ese beneficiario en primer lugar? Debíamos estar listos, debíamos tener la logística preparada, la ultracongelación dispuesta, no solamente en nuestro almacén central, sino en los territorios colombianos. Debíamos tener el plan de vacunación en marcha con los vacunadores reforzados en los territorios. Todas esas condiciones permitieron que Colombia fuera elegido. Además, Colombia ha mostrado un liderazgo importante desde el inicio de la iniciativa COVAX. Y eso ha sido reconocido el día de ayer con este envío, no solamente el primer país en la región, sino el segundo país en el mundo después de Corea del Sur. Doctor Escobar, además de esa buena noticia de saber que somos los primeros en la región, bueno, son 117.000 dosis, quisiéramos que fueran más, pero por supuesto que sirven y funcionan para esa sumatoria. Sabemos que ya se sabe cómo se van a repartir y que esa distribución, si mal no entiendo, empezaría hoy. Eso quiere decir que ya hemos mejorado en esos tiempos, porque al principio hubo muchas críticas, que llegaban las dosis, que se quedaban varios días en las bodegas del ministerio y no salían para las regiones, que es lo que necesitábamos. Veo que ese proceso ha mejorado muchísimo. Hemos venido mejorando, como lo veníamos anunciando desde la semana pasada. Ayer, por ejemplo, el solo paso de importación, nacionalización de las vacunas tomó 45 minutos, algo que en tiempos regulares puede tomar hasta días. Este proceso de almacenamiento y distribución, empaquetado y distribución a los territorios normalmente toma hasta 2 semanas. Nosotros hemos llegado a hacerlo incluso en algunos momentos en horas, de tal manera que hemos optimizado nuestros procesos de cadena logística al interior del ministerio y del almacén central en la zona franca, y con toda seguridad lo seguiremos haciendo. Doctor Escobar, ¿cómo es la fórmula para hacer la repartición a las distintas regiones o ciudades? No solamente de estas que llegaron a través del mecanismo COVAX, sino las que van a seguir llegando a través de acuerdos bilaterales. Es una fórmula única que se dictó a través de resolución del Ministerio de Salud. Básicamente, para entenderlo fácilmente, reconoce el número de población por etapa, por cada territorio, y con base en ese número de población por etapa, por cada territorio, se distribuye de manera equitativa. Es decir, que si un territorio tiene más adultos mayores, por decir algo, mayores de 80 años en el caso de la primera etapa, recibirá más que un territorio que tenga una población más joven. Doctor Escobar, y del mecanismo COVAX, ya sabemos cuándo nos van a llegar más vacunas, tenemos ya fechas confirmadas para nuevas entregas, porque la Organización Mundial de la Salud pues dijo ayer que el mecanismo COVAX iba bien, pero que las dosis estaban muy ajustadas. Digamos que la producción no estaba propiamente como para tener un volumen grande, entonces que por eso no podíamos bajar la guardia con el tema de los cuidados. ¿Tenemos fecha de nuevas entregas? No tenemos en este momento una fecha exacta, sin embargo, ayer tuvimos una conversación tanto con el mecanismo COVAX como con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, quien está apoyando a dicho organismo, y nos pudieron confirmar que en las próximas 2 semanas pudiéramos tener ya la llegada de AstraZeneca a través de ese mecanismo COVAX. Doctor Escobar, le cambio de tema, pues viene avanzando el proceso de vacunación, en algunas ciudades ya se ha comenzado con la inmunización de los mayores de 80 años. Sin embargo, tratamos ayer un tema que creemos es importante porque ha habido cierta confusión en la comunicación para los mayores de 80 años. Algunos pasos que de pronto ellos o sus familiares cercanos dicen no están acostumbrados a actualización de datos, el tema de que la EPS o la IPS les quede en un sitio realmente lejano que implica tener entonces un acudiente. ¿Hay alguna posibilidad, y sabemos que se ha hecho el llamado desde algunos representantes políticos y demás al Ministerio de Salud para que ese procedimiento pueda cambiar con los mayores de 80 años, y no solamente en Bogotá, sino en distintas regiones del país? ¿Algo se espera que cambie para los mayores en ese proceso de vacunación? Hay dos circunstancias que quiero nombrar aquí. Lo primero, adultos mayores que tengan problemas de movilidad,
discapacidad, como lo ha dicho el viceministro en días pasados, a través de su EPS podrán ser vacunados eventualmente en sus lugares de residencia. Para el resto, esperamos la mayoría de los adultos mayores, esperamos que se dé un proceso de agendamiento ordenado donde se tenga en cuenta su lugar de residencia para asignar una IPS cercana. En este momento, si bien es cierto, se están haciendo ya directamente algunos agendamientos, el grueso de la información por parte de las EPS de la población está siendo asignada a sus respectivas IPS. El usuario podrá siempre contactar a su EPS si existe alguna discrepancia sobre el lugar de asignación, por ejemplo, por un cambio reciente de residencia, por eso es importante actualizar los datos, y la EPS podrá reconsiderar esa asignación a la IPS habilitada para vacunar. Doctor Escobar, sobre ese inconveniente con la cadena de frío que se presentó la semana pasada con unas vacunas que estaban destinadas al departamento del Tolima, por suerte el INVIMA ya dio vía libre a la utilización, esas dosis, ese lote pues no se perdió, pero ¿qué correctivos se tomaron para que eso no vuelva a suceder, sobre todo cuando ya empecemos a hablar cada vez más de un número de dosis a repartir que sea mucho más grande? Absolutamente, Paula, aunque esto es una situación dentro de los programas de vacunación que se presenta en algún momento, no es la primera vez que se ha presentado una situación de estas características, hicimos una revisión completa y exhaustiva de todo el proceso logístico de tanto del Ministerio de Salud como de transporte con nuestro operador logístico. Optimizamos no solamente tiempo, sino el mismo proceso. Pusimos nuevos puntos de verificación y esperamos que este inconveniente, como usted bien lo dice, o esta alarma que se presentó la semana pasada no vuelva a presentarse en la operación de la vacunación contra COVID-19. Doctor Escobar, finalmente, ¿en qué va el análisis por parte del gobierno de la propuesta de empresarios que están pues, en la capacidad de invertir para comprar vacunas y que esas vacunas se vendan en Colombia por parte de esos privados? ¿Eso se podría llegar a dar? ¿Lo está analizando el gobierno? Sí, lo estamos analizando. Nosotros hemos tenido ya conversaciones en varias oportunidades con diversos actores del sector privado. Es una posibilidad que hay que estructurar. Como yo lo he dicho también en esas conversaciones, tenemos que hacer seguramente una reglamentación, por ejemplo, en lo respectivo a las responsabilidades tanto financieras como las mismas responsabilidades jurídicas sobre posibles eventos adversos. Para dar un ejemplo, tendremos que estructurar cuál va a ser el mecanismo de negociación del sector privado. Y lo más importante es siempre como contrato social que el país entienda que lo más importante en este momento es la fase 1 y las poblaciones priorizadas, que son las que explican la mayor mortalidad por COVID-19 en este momento de la fase 1. ¿Cuándo estarían vendiendo los privados esta vacuna en Colombia? Es imposible en este momento dar una fecha, puesto que estábamos iniciando la fase 1. Sin embargo, como lo ha dicho el propio ministro, el presidente, uno esperaría que avanzado o entrando en la mitad de este año ya pudiera configurarse y materializarse una adquisición del sector privado concurrente con el objetivo del gobierno nacional. Doctor Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social. Como siempre, un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Feliz día. Feliz día para todos ustedes.